Buenos días a Paulo, buenos días Gabriela, buenos días Gustavo. Bienvenidos, gracias por aceptar este llamado, un análisis prolijo, objetivo, desde el punto de vista de lo que nos espera al país en 18 meses. Vamos a iniciar esta mesa redonda, este foro, este conversatorio con nuestros invitados 642. Gabriela, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué le espera al Ecuador en estos 18 meses? Estimado doctor, buenos días a todos los panelistas que se encuentran en este medio de comunicación, a las personas que nos escuchan. Qué gusto, qué placer poder pues hablar esta mañana, ¿no? Creo que le espera un gran reto, no hay otra palabra, es un reto en donde ya empezamos con apagones. Vendrá el nuevo gobierno a solucionar este problema que ha sido previsto desde hace mucho tiempo, pero nadie se ha puesto a pensar en una verdadera solución. Tenemos un Estado lleno de delincuencia, tenemos un Estado lleno de corrupción y pues vamos a ver el nuevo gobierno, cómo actúa, qué solución le da, pero es un gran reto. Reto por dos cosas, porque los problemas son profundos y el tiempo es corto. Es así que junto a los demás panelistas, pues vamos a ir desarrollando estos temas, estimado 18 doctor. meses, Gabriel ha dicho que es un reto y que los problemas son profundos y el tiempo es corto. Y sobre la base de eso, ¿qué tiene que reaccionar, qué tiene que pensar, qué tiene que interiorizar el ciudadano? Paulo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia y a todos los panelistas. Creo que es importante que la ciudadanía interiorice un papel crítico con las elecciones, un papel crítico con el gobierno. Ya salimos de la campaña electoral, entonces debe existir coherencia entre el discurso y las actuaciones de los servidores públicos, el gobierno, asambleístas y demás personas que están dirigiendo la institucionalidad del país y que ha dejado mucho que desear. Creo que es importante que la ciudadanía tome un papel más crítico, se haga copartícipe, corresponsable de las decisiones del gobierno y sepa que la participación democrática no culmina, empieza con el voto y que es necesario entonces ser vigilantes de las expectativas que se tenían al principio versus las actuaciones que deben ir guiando al nuevo gobierno. Es un periodo de transición, sin duda va a ser complicado estabilizar la institucionalidad, la confianza en lo público y generar un nuevo sentido de liderazgo. En este sentido, la ciudadanía también tiene un desafío que es el de permanecer vigilantes, analizar críticamente las acciones del gobierno e irse planteando cuál es la visión que espera para el país en el largo plazo. Gracias, Paulo. Gustavo, la ciudadanía debe asumir un papel crítico. La ciudadanía no queda únicamente con el voto, su participación en democracia. ¿Cómo vemos esta situación cuando los problemas son profundos? Recogiendo lo que ha dicho Gabriela y lo que ha dicho Paulo. Así es, nos espera 18 meses con grandes expectativas, grandes problemas, grandes dificultades por ser superados. Y por supuesto, la ciudadanía también tiene su papel, su aporte en irse fijando en las acciones de los políticos de turno. El principal problema que le vemos en estos 18 meses es la falta de gobernabilidad que podría tener el mandatario, al igual que le ocurrió con sus antecesores. Debemos recordar desde el retorno a la democracia del Ecuador desde 1979, todos los gobiernos han tenido al Parlamento en contra, excepto el gobierno de Rodrigo Borja y el gobierno de Rafael Correa en su momento. Así es que justamente ahí viene el meollo del asunto, porque lo que se da a pensar es que en ciertos puntos, porque el mandatario puede hacer muchas cosas sin pasar por la Asamblea, pero hay otros elementos que sí tiene que pasar por la Asamblea y ahí es donde posiblemente va a tener una piedra de tope y esa falta de gobernabilidad podría presentarse si es que no hay la colaboración de los bloques parlamentarios, principalmente de Revolución Ciudadana, que tiene 52 escaños, que representa un amplio porcentaje de la legislación donde se necesitan mayorías. Entonces ponemos en la mesa del debate la gobernabilidad entre dos funciones del Estado, la ejecutiva y la legislativa. ¿Cuál debe ser el papel de quienes van a hacer oposición y que hasta el momento han dicho que van a apoyar? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice la ciudadanía, la gente, el barrio. ¿Usted cree en la posibilidad de que la Revolución Ciudadana realmente vaya a apoyar las propuestas del presidente Daniel Noboa, por lo menos como en el discurso se lo maneja Gabriela, anclando ya en la mesa del debate la gobernabilidad y la relación entre ejecutivo y legislativo? ¿Usted les cree? ¿Qué opina?
Estimado doctor, hay dos cosas que son completamente claras. La primera, que es necesario, como ha dicho Gustavo, la gobernabilidad. Para que un mandatario pueda hacer un buen papel necesita gobernabilidad y para eso necesita ciertas alianzas con otros grupos políticos que no necesariamente son sus seguidores, que muchas veces son sus enemigos. El problema es Revolución Ciudadana que ha empezado a representar para el gobierno de Noboa y ha sido siempre la oposición y cuáles son los verdaderos intereses de Revolución Ciudadana. Una posible elección en el año 2025. Entonces, siendo así las cosas, es muy probable que sean sus opositores, porque como usted dice, voy a quedar bien ante la ciudadanía y voy a decir que no voy a hacer mayor problema, pero ya cuando las leyes estén en la asamblea, cuando necesitemos esos votos, va a ser muy complejo que ellos acepten o apoyen al actual gobierno, pues están ahí para una cosa, y es para buscar las siguientes elecciones en primera instancia y muy por encima de la búsqueda del bien común, como ellos han propuesto. Y no porque a lo mejor estemos a favor o en contra de la Revolución Ciudadana, sino que la Revolución Ciudadana ya nos ha indicado cuál es su forma de actuación durante la campaña, esta campaña obviamente, ¿no? A ver, comparte ese criterio, Paulo. ¿Cree que ese será el punto, ese será el objetivo final, más allá de lo que este gobierno de transición pueda hacer? ¿Qué va a hacer Noboa? ¿Qué va a plantear? Tiene que ser muy hábil políticamente. ¿Qué opina? Es necesario garantizar la gobernabilidad, sin duda. Es necesario además que se establezca un nuevo relacionamiento entre ejecutivo y legislativo que no parta de una oposición ciega. Sin duda tienen que existir ciertos puntos de consenso entre ambas funciones si queremos que temas importantes puedan lograrse en un periodo corto. Sin embargo, es necesario señalar que es peligroso caer a priori en este antagonismo de quiero gobernar, pero no me ha sido posible por la Asamblea Nacional, de quiero realizar obras, pero no me es posible por la Asamblea Nacional, de quiero realizar una mejor política económica y tener solamente a la Asamblea Nacional como un falso antagonista para poder justificar los fallos en el gobierno. En este periodo se dio una situación sui generis, la Asamblea Nacional desapareció. Entonces ya no era la Asamblea Nacional, sino la Corte Constitucional la que no me dejaba. Luego ya no es la Corte Constitucional, es el estiaje y así es la vida y por eso no hemos asumido ninguna responsabilidad con el gobierno. Va a requerir sin duda liderazgo, va a requerir poder generar esos puentes de consenso, tener medidas que faciliten que exista un pacto de gobernabilidad en el país. Respecto a cuál es la verdadera intención, creo que los partidos políticos tienen el legítimo derecho de pensar en las elecciones en el largo plazo, es parte de la dinámica política. La oposición, cuando se traza en el tablero dentro del Parlamento, tiene precisamente ese papel, destacar los fallos del gobierno y proponerle al país una nueva visión, señalar a través de los actos que si es que el partido político de oposición estuviera en el gobierno, lo haría de mejor manera. Eso es parte de la naturaleza deliberativa del Parlamento y de la función de contrapeso que debe cumplir la Asamblea Nacional. Esto también lo pueden hacer las otras bancadas, los otros sectores políticos. Y aquí algo clave, todos van a estar pensando en las elecciones 2025. Es inevitable, creo que la mira en el mediano plazo está allí. ¿Cómo llegan los diferentes partidos? Es la pregunta. Y la mejor campaña que puede hacer el gobierno, sin duda, es generar un gobierno que sea mejor que el que fue de sus opositores. Esto le sucedió a Guillermo Lasso, que en lugar de generar un falso antagonismo, en general, un mito del bloqueo, un relato de no poder actuar, de tener las manos atadas, lo que debió de hacer es generar un gobierno mejor que el de la propuesta política de sus opositores, y es ahí donde falló. ¿Cómo lograr que la ciudadanía precisamente pueda decodificar que las decisiones de un gobierno son buenas cuando tenemos decisiones de fondo y decisiones políticas, populistas y electoreras? Y hay el punto que Paulo ha tratado, pero también hay otro asunto. Ya la asamblea desapareció, ya no había la oposición, ya la culpa no es de Correa, ya un tercer capítulo no cabe. Sin embargo, pues, entonces ahí sí se va a ver la capacidad del presidente. Ya no podemos estar mirando hacia atrás. Y lo que ha dicho Paulo, que es legítimo que el correísmo quiera de una u otra manera ser parte del nuevo gobierno que está a las puertas y que será un suspiro lo que Daniel Noboa podrá hacer en este tiempo. Ganar las elecciones es relativamente fácil, estimado Roberto y audiencia, comparado con la acción de gobernar.
y para transmitir unos buenos mensajes, transmitir lo que está haciendo el gobierno, pues primero hay que gobernar. A veces, y veo que gobiernos seccionales también lo hacen, se enfocan solo en la parte de la comunicación política, la comunicación electoral, el marketing, pero hasta para vender un producto se necesita que tener un buen producto y luego hacer las acciones para comercializarlo. Si vendo un producto con ciertas características y resulta que no tiene esas características, pues le genera el efecto contrario cuando se hace esa campaña comunicacional, esa campaña mediática. Es así que otro de los graves retos que tiene el presidente de la República es rodearse de los mejores perfiles, porque en esto no va a haber tiempo para el aprendizaje. Tiene que ser gente experimentada, que conozca la gobernabilidad de manera teórica y práctica, y ahí vienen también los dotes de empresario que debe tener, y entendemos, el actual mandatario electo de los ecuatorianos. Es decir, en una empresa privada usted no le coge a su amigo al que le cae bien por favorecerle. En la empresa privada ingresan las personas con los mejores perfiles, y eso es lo que tiene que hacer el presidente, tener un grupo de colaboradores para que le ayuden en las tareas, porque la persona sola, el mandatario solo no va a poder resolver, tiene que saber delegar, y él ser el líder, por supuesto. Es como ser el director de una orquesta y rodearse de los mejores músicos para sacar la mejor sinfonía. Eso como un ejemplo respondiendo a su pregunta. Y hemos entrado en el perfil del presidente de la República, uno de los presidentes más jóvenes, un producto del marketing, porque así fue, y eso es una realidad en la nueva dinámica de llegar al elector. ¿Cómo lo ve como persona, como perfil a Daniel Noboa para enfrentar cosas tan críticas como la delincuencia, la corrupción, desde la visión del sector empresarial? ¿Cómo Gabriel Erazo ve el perfil de este presidente? ¿Habrá que darle la oportunidad o ya se ha empezado a ver por lo menos los primeros destellos de lo que sería un liderazgo propio de un jefe de Estado? Usted lo ha dicho, es el presidente más joven. El doctor Paulo lo ha dicho, necesitamos un relato por parte de un político. Aquí la pregunta es, ¿qué relato está construyendo nuestro actual presidente, o sea, nuestro presidente electo? ¿Qué visión le está dando a la ciudadanía? Tal vez una visión de que es un presidente bastante tranquilo, de que va a ser un mandatario bastante tranquilo, de pocas palabras. Sin embargo, estimado doctor, la ciudadanía muchas veces está acostumbrada a lo que hemos tenido en gobiernos anteriores y muy probablemente va a ser criticado. Sin embargo, sin adelantarnos a un hecho que todavía no llega, es cómo ha construido su relato. Le ha funcionado dentro, por ejemplo, dentro de el debate de primera vuelta, le funcionó excelentemente. Su papel destacó y prácticamente es este hecho el que le ha llevado a ser presidente, porque hemos tenido una participación bastante coherente. Ahora la gente tiene mayor conocimiento, no puede venderle con la simple astucia de que va a decir 4 palabras bonitas. Ahora la gente entiende cifras, ha sido un argumento bastante compuesto en el tema técnico y esto le ha llevado a que la gente confíe en un nuevo personaje. No tan nuevo tal vez porque ya fue asambleísta, pero a nivel nacional sí es nuevo, pues es la primera vez que nosotros estamos viendo su rostro y que ha participado en la política nacional. Esto capaz le va a ayudar para refrescar la política del país, pero con una gran atención, no mezclarse con los políticos anteriores que mucho daño le pueden hacer y que pueden manchar a ese gobierno que aún no empieza. Las expectativas, como dijo Gustavo, son muy grandes. Sin embargo, vamos a ver si responde nuestro presidente a esas expectativas ciudadanas. Y a propósito de aquello, hacer un gobierno joven con gente de experiencia, pero esa gente de experiencia que ya ha tenido experiencia y como alguna vez Bukele decía, sí, y no soy seguidor de Bukele, pero hay frases que han calado en el ciudadano y por lo menos son argumentos que lo ha podido sostener. Con la gente de experiencia, mire cómo estamos. El perfil de Noboa en los actuales momentos tiene que pasar del marketing electoral a ser un verdadero estadista. Los primeros destellos, los viajes, los contactos, empieza por buen camino, tomando en consideración. Insisto, que esto recién empieza. Paulo. En la campaña electoral se trata de marcar tendencia.
Y el presidente electo, Daniel Noboa, lo ha sabido hacer, ha sabido marcar tendencia. En el gobierno lo que necesitamos es coherencia y lo que necesitamos es consistencia. Y ahí es donde vamos a ver quizá una distancia entre la imagen que se ha presentado y la imagen que corresponde ya a un gobernante, a un estadista. El Ecuador necesita un presidente joven, posiblemente si es que marca un liderazgo joven. No es lo mismo tener un presidente joven que un liderazgo joven, un liderazgo nuevo, un liderazgo que construya nuevas visiones, un liderazgo que deje de ser antagonista. No ganaríamos nada con un presidente joven, pero que replique viejas prácticas en la política, tanto a nivel económico, social, de conformación del gabinete. Creo que Gustavo mencionaba que es necesario ver al empresario, yo creo que es necesario ver al estadista. Existen grandes diferencias entre lo público y lo privado. No es lo mismo administrar una empresa que administrar un país. Los indicadores, los generadores, las visiones son distintas. No necesitamos al antagonista, necesitamos al estadista. Desde la visión privada, ¿qué es lo que interesa? Prevalecer, ganar, generar más resultados. Y los resultados son básicos en el gobierno también, pero la visión pública es diferente. La visión pública requiere la capacidad de consenso, requiere la capacidad de colaboración, necesitan que prevalezcan los consensos, requiere un gran espíritu de liderazgo y de estadista. No es solo cuestión, como sucede en la empresa privada, de disponer. El gerente lo que hace es trazar una línea, disponerla a su base directiva y así se transmite a toda la empresa. En el sector público, en cambio, el procesamiento es diferente. Es necesario generar la capacidad de diálogo, es necesario encontrar consensos, es necesario realizar concesiones, es necesario incorporar visiones que de pronto no son las que comparto como gobierno, no son las mías propias como política, pero son las necesarias y las importantes para el país. Ahora bien, sobre esos consensos tenemos, bueno, por lo menos un ensayo cuando Lasso dijo, vamos al gobierno del encuentro, e intentó pactar con los socialcristianos y ya vemos lo que pasó. Intentó dialogar con los correístas y ya vemos lo que pasó. Pero Paulo tiene una posición de decir, ya basta de los antagonismos y tiene sentido porque precisamente eso es lo que no ha hecho Noboa y le dio resultado, porque hay un nuevo electorado que no está acostumbrado a lo que hacía Febres Cordero, a lo que hacía el mismo Correa, del enfrentamiento atroz. Pero sobre la base de eso, ¿cómo encontrar un encuentro sobre la base de la polarización del país entre los correístas y los anticorreístas, que pese a que eso debe, por el bien del país, cerrarse ese capítulo, pero está presente en la práctica? Yo creo que uno de los elementos que están en el kit de este asunto que estamos viendo los ecuatorianos es la mirada hacia las elecciones del año 2025. Porque todo mundo quiere ser protagonista y hacer un buen papel, y el otro quiere que fracase el compañero para que no luzca y no sea un potencial candidato a las elecciones de 2025. Si tuviéramos la idea clara de que este es un gobierno de transición, y pongo el ejemplo de la historia, como ya lo hizo en su momento Clemente Yerovi, que estuvo 7 u 8 meses en el gobierno, pero que hizo cambios importantes, él entró con las maletas ya hechas, sabiendo que él va a estar solamente ese tiempo. Entonces, como ya no tenía aspiraciones a una reelección, pues era más fácil que el Parlamento y todo el grupo político no le haga tanta oposición porque no le iba a tener de rival en el 2025. En esta ocasión tenemos un escenario diferente donde muy posiblemente el gobierno de Daniel Noboa va a querer una reelección y todo el bloque legislativo va a trabajar en función de las elecciones de 2025. Entonces, una vez más, si tuviéramos claro que este es un gobierno de transición y si emulara, es una alternativa que yo propongo, se emulara el gobierno de Clemente Yerovi en el sentido de tener en claro que este es un gobierno de transición para el año y 8 meses, pues sería más fácil evitar esa confrontación, esos egoísmos, esa envidia que muy probablemente va a prevalecer en el próximo periodo, sobre todo en lo que tiene que ver al ámbito legislativo, en la Asamblea. Para cerrar, el mensaje a los ecuatorianos. Son 18 meses. El presidente va a ser el Mesías, el solucionador de los problemas profundos que en un inicio Gabriela decía, tiene el país. Los ecuatorianos también debemos tomar nuestra parte en este contexto y definitivamente aportar sobre el peso que tiene el gobierno, que tiene la Asamblea, pero que también debemos asumir los ciudadanos frente a los grandes desafíos del país. ¿Qué opina Gabriel en la parte final?
Estimado doctor, no hay un Mesías que salve de los profundos problemas que atraviesa el país. De eso debemos estar conscientes los ecuatorianos, además de que hemos analizado el voto que ahora existe en los jóvenes, un voto más consciente, un voto más pensante, y eso nos lleva a analizar también nuestra parte, nuestra responsabilidad. Hay algo que usted ha topado y que yo no querría dejar pasar por alto, y es el tema de la polarización. La polarización lo único que hace es profundizar las brechas que vivimos en una democracia. Esa democracia se termina cuando tenemos electores que polarizan. Nosotros no somos enemigos de los que están a favor de Lazo, de los que están a favor de Correa, de los que están a favor de Noboa. Somos ciudadanos buscando la mejor elección posible. Y en base a esa gran responsabilidad que tenemos, también debemos cumplir con nuestra parte. Y nuestra parte es ser unos buenos ciudadanos, cumplir con lo que las leyes dicen. Queremos leyes que hagan magia, esas leyes no existen. Para que las leyes sean efectivizadas en una sociedad, necesitamos que esas sean observadas. Entonces, ahí está nuestro gran aporte. No es que nosotros no podemos hacer nada, podemos hacer y podemos hacer mucho, pero necesitamos tener esa conciencia social del bien común, de dejar esa viveza criolla a un lado que tanto nos está afectando y que ahora sí nos está pasando factura. Así que un llamado a toda la ciudadanía a dejar también a gobernar a nuestro presidente, porque más allá de las diferencias ahora necesitamos consensos. Esto sería todo. Y sobre la base del consenso, hacer una diferenciación y profundización del consenso, no un consenso político entre movimientos políticos. ¿Qué tiene un consenso? ¿Cuáles son las características elementales de un consenso nacional para salir adelante como país, Paulo? Creo que es importante el dejar a un lado las rivalidades, construir liderazgos no mesiánicos que no dependan de un caudillo que lidere determinada visión, sino de la construcción colectiva, de armar procesos de construcción del poder popular y que los partidos sean representantes de las necesidades de la voz genuina de la gente, que echemos una mirada hacia las organizaciones sociales, hacia las organizaciones de base, hacia quienes deberían conformar el ideario de los partidos políticos. Hemos venido de un gobierno que solamente encontraba culpables y desplazaba responsabilidades. El país ahora es como un paciente que se encuentra en un estado muy delicado. ¿Qué necesitamos? Que un médico atienda las heridas, las cure, las estabilice, recupere la confianza. ¿Y qué es lo que hemos tenido? En vez de curar al paciente, en vez de atender la herida y evitar que se desangre, lo que estamos teniendo es una clase política que se echa mutuamente la culpa de quién hirió a la persona. Ahora necesitamos un momento de soluciones y la solución nos atañe efectivamente a todos. Estamos en un periodo en el que hemos sido demasiado silentes y quizá demasiado condescendientes con actuaciones de gobiernos que han venido empeorando los estándares de bienestar que merece nuestra población. Se necesita un cambio profundo en nuestra visión y es ahí donde empezaremos a ver cambios profundos en el gobierno también. Es decir, el cambio desde las bases, el cambio de lo general a lo particular con liderazgos que realmente estén pensando en una proyección de generación en el sentido de tener una mejor sociedad, una construcción social. ¿Ese es el meollo del asunto, Gustavo, o no? El cambio empieza por cada uno de nosotros, estimados amigos. Si nos vamos a poner a esperar que el político cambie para yo cambiar, eso no va a llegar nunca, y eso es justamente lo que nos ha estado ocurriendo. Todos los ciudadanos podemos aportar en el desarrollo de la ciudad, y el primer paso es rechazar todos los actos de corrupción que tenemos a nuestro alcance. Si la señora de la tienda me da además el vuelto y no le devuelvo, pues ¿cómo estoy actuando como ciudadano? Recordemos la famosa frase de John F. Kennedy: no preguntemos qué es lo que el Estado hace por nosotros, preguntémonos qué hacemos nosotros también por el Estado, y sí podemos hacer mucho. Muchas gracias a nuestros panelistas. Excelente la conversación y seguramente el ciudadano también sacará sus conclusiones. Buenos días y muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, pausa y de retorno a la campaña de vacunación contra la influenza. Quédese con nosotros.